Les decía de los tres pilares. A mí me parece que la teoría freudiana es un pilar fundamental en el conocimiento y la teoría del psicoanálisis. Entonces, tienen que esas bases estar súper sólidas, pero es algo que se va construyendo. No las vamos a poder formar de esa manera de una sola vez. Y entonces, o sea, siguiendo la metáfora de los pilares, que es algo que, con lo que hago referencia usualmente en mi enseñanza y en mi clínica, eh, le pusimos el nombre Tres Pilares para entender a Freud porque hay tres cuestiones claves que les voy a compartir que nos permiten hacer como una suerte de estrategia para recordar y ubicar y comprender el desarrollo de la teoría. Así que con estos tres pilares vamos a aprender los conceptos de la teoría freudiana y vamos a poder hacer un recorrido. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver los tres pilares que a mí me ayudaron a entender de una vez por todas la teoría freudiana y sus conceptos fundamentales. Y esta clase es para vos, si sos estudiante de la carrera de psicología o alguna carrera afín y estás cursando la materia en donde se ve la teoría psicoanalítica, pueden ser varias, ¿no? A lo largo de la carrera. Tenés que rendir el examen final de la materia o sos graduado de la carrera de psicología o alguna carrera afín y necesitas rever esos conceptos. También es para vos si te interesa el psicoanálisis y querés aprender sobre sus bases, si querés empezar a formar esas primeras bases tuyas sobre psicoanálisis, ¿no? Hay que empezar por ahí, digamos, hay que empezar por acá, si querés empezar. Te quiero acompañar y ayudar a entender a Freud de manera ordenada, clara y didáctica, y así comprender la teoría que él desarrolló. Y les quiero compartir la experiencia de algunos de los estudiantes a los que ayudé a entender a Freud. Y ahí fue cuando me encontré y dije, bueno, yo no estoy pudiendo sola, necesito orientación, necesito que alguien me guíe, que me vuelva a encaminar porque no estaba pudiendo. Y bueno, esa clase fue un rayo de luz, fue como que de ahí salí después, salí reorientada, esa línea de tiempo que me mostraste, fue lo que necesitaba ver, una bendición verla, porque ella diga, bueno, ahí me voy a orientar en esa línea de tiempo, súper cómo empezar a estudiar, porque tenía como que todo mezclado, estaba como re perdida, ordenada los conceptos con la línea de tiempo del recorrido del desarrollo de la teoría. Era lo que necesitaba para empezar, porque era lo que necesito esa línea y me encantó. Así que de ahí salí como también muy esperanzada, porque dije, bueno, como que sentí que se me ordenaron todos los conceptos, las ideas, y sabía por dónde empezar, pero eso era lo que necesitaba, y creo que también se empieza por ahí, pedir ayuda, empezar a decir, bueno, no estoy pudiendo, voy a buscar otras alternativas para empezar, para enfrentar ese miedo. Y bueno, eso fue lo que yo hice y lo que me ha funcionado también. El curso intensivo, bueno, yo inicié con eso, y para mí fue como que yo venía estudiando, pero estaba todo como que no tenía muy claro algunos conceptos. El curso fue como un resumen o que ayudó a unificar todo, pero completo, o sea, realmente con alguien que me pudo explicar bien, quizás yo con la lectura sola no termino de entender, venía leyendo, pero era como que tenía que leer 1000 veces quizás para entenderlo, y el curso era como que me aclaró un montón de cosas y me ayudó muchísimo también a unificar todo lo que venía estudiando y a entenderlo, que lo más importante que yo quería era poder aprender y no solo estudiar quizás del libro, así conceptos como está escrito, yo también quería aprender y entender cómo iba la teoría, y el curso me recibió además las clases muy divertidas, los ejemplos me encantan, los ejemplos son increíbles, como que los ejemplos también me ayudaron un montón de comprender todo lo que venís explicando. Entonces, para mí fue una salvación y me encantó usarlo, y era lo que necesitaba para, creo yo, para terminar de sacarme ese miedo. Yo tenía una idea, pero claro, pero como que esto fue como, por eso yo también puse a falta, usé otros recursos, porque era como ensamblado, en vez de paso a paso, de decir, mirá, claro, este fue el recorrido de Freud desde el principio, y entonces, mirá, qué sé yo, poner, no sé, como ese Charcot, qué lugar ocupaba en su vida, ¿no? Como algo mucho más, si querés, como novelado, ¿no? O sea, así como, desde ese lugar que vos lo planteás, ¿no? Con tanto cariño, ¿no? Y con tanta dedicación, y como también muchos ejemplos. Así que por ahí, bueno, la facultad no es así. Como que la facultad te tira los libros te dan una clase y esa peleada, ¿no? O sea, no sé, en general. Hola, soy Gaspar, hice curso intensivo y anual con la licenciada Bauer sobre psicoanálisis, cual recomiendo un montón, me ayudó a aprender muchísimos conceptos sobre psicoanálisis y poder dar el examen final a través de este recorrido que nos va invitando a Melissa a poder hacer sobre la materia. Los invito a que puedan hacer esta misma experiencia de transitar el psicoanálisis y de poder apropiarse de todos los ricos conceptos que tienen para acá. Nos vemos. Quería compartirles estos testimonios de estos estudiantes
porque me parece que está bueno escuchar a personas que ya pasaron por esa experiencia. Ellos llegaron con diferentes circunstancias y aprender la teoría les ayudó no solo a aprobar, sino también a llegar más confiados al examen y poder tener esas bases sólidas para seguir avanzando en la carrera o en la formación en psicoanálisis, como es el caso de Caro. Ellos lo lograron y hoy están un paso más adelante en el estudio del psicoanálisis. Si vos también querés entender a Freud y querés aprobar la materia y querés saber más sobre su teoría y cómo desarrolló el psicoanálisis, entonces quédate en este recorrido que vamos a ver hoy, donde voy a ordenar uno a uno los conceptos fundamentales de su teoría. Además vamos a ver la relación que hay entre unos y otros, así como también la importancia que tuvo todo esto para el desarrollo de la psicología. ¿Y por qué yo soy la persona que te puede ayudar a adquirir estos conocimientos? Primero, y lo más importante, porque me apasiona transmitir el psicoanálisis y medio que es como que tengo una causa con eso y con ayudar a los estudiantes a entenderlo. Pero sobre todo porque a mí también me pasó de no poder entender bien cada concepto, su lugar e importancia dentro de la teoría, entonces estar como tambaleando cada vez que iba a rendir o que avanzaba en una nueva etapa de encontrarme con ese tipo de contenidos desde el psicoanálisis. Y sentía que avanzaba, pero era consciente de que había cosas que aún no estaban claras. Y inclusive que a veces me daba cuenta que repetía sin terminar de comprender realmente, como sin que tuviera una profundidad eso que estaba repitiendo, como que faltaba. Por eso siempre seguí estudiando y transmitiendo, porque también en la enseñanza uno sigue aprendiendo, ¿no? Me pasaba horas y horas leyendo sin lograr apropiarme de los conceptos y poder relacionarlos moviéndome a lo largo de la teoría. Esto me pasaba cuando estaba estudiando psicoanálisis como alumna, ¿no? En la carrera. Y esto es súper necesario para esto de poder relacionar los conceptos y moverte en la teoría, como pudiendo articular esos conceptos, es súper necesario a la hora de rendir que uno lo pueda hacer. Pero para eso el proceso de aprendizaje tiene tiempos y requiere determinadas cosas como encontrarnos con ese contenido y buscarle la vuelta. Quizás a veces no es solo de una vez en unas primeras lecturas o en una primera explicación, sino que es como un proceso de asimilación, acomodación, adaptación y ver cómo si puedo usar eso que escuché, que aprendí, que entendí, si puedo dar cuenta, si lo puedo reproducir, si puedo articularlo. Y todo eso lleva un proceso complejo para que lo podamos adquirir. Nosotros pensamos que en un cuatrimestre ya debería ser suficiente, debería saberlo porque lo leí 2 veces y no. Hay como que hacer un uso de estos contenidos para poder terminar de fijarlos y apropiarlos. Entonces, cuando estaba cursando en la facultad, busqué ayuda para tomar clases de apoyo, pero me costó mucho encontrar algún docente que me acompañara en ese proceso de aprendizaje de la teoría freudiana. Más allá de los profesores de la cátedra en la materia que cursaba, psicoanálisis, era difícil encontrar a alguien que me ayudara de manera particular e individual, ¿no? Como que me ayudara a ir pasito a pasito, pudiendo comprender concepto a concepto, momento a momento de la teoría. Y eso yo lo necesitaba muchísimo. Entonces, bueno, finalmente, después de mucho buscar, encontré una psicóloga que me acompañó con clases de apoyo durante un año. Preparó conmigo la materia y me explicó todo de una manera ordenada, detallada y súper amorosa. Sumado a esto, después encontré un espacio de taller de lectura en donde ahí aprendí a leer los textos de Freud. Aprendí a leer a Freud a la letra y como poder hacer esa traducción de cada párrafo, ¿no? Realmente comprendiendo, que no, este dato para mí fue como una revelación haber ido a ese taller. Fue como un antes y un después, porque ahora podía, no solo tenía la profesora que me acompañaba, sino que ahora yo podía eh, hacerlo sola también, ¿no? Como que ella me explicaba y yo después iba a mi casa y volvía a leer los textos y ahora entendía de otra manera, hacía otro tipo de lectura, porque había aprendido la herramienta de cómo leer a Freud. Así que eso fue como bisagra en mi vida. Y desde ahí empecé un camino de aprendizaje continuo. Como les contaba, participé en muchos espacios de formación mientras estaba cursando la carrera y después de haberme graduado también.
seguí formándome. Sin darme cuenta, empecé a compartir lo que iba aprendiendo y poniendo en práctica. Primero con mis compañeros y poniendo en práctica con los pacientes. Primero con los pacientes de acompañamiento y después con los del consultorio, que yo fui acompañante terapéutica. Después, ayudando en clases particulares a estudiantes, empecé a preparar estudiantes a rendir materias psicoanalíticas y terminé dando especialmente las materias de la teoría freudiana. Después brindé talleres de lectura para compartir ese descubrimiento de cómo leer a Freud, que me parece que es como un datazo. Y en el 2022 lancé mi primer curso anual de psicoanálisis, que fue este curso de psicoanálisis Freud. Después, en la primavera del 23, a pedido de los estudiantes, desarrollé un curso intensivo para prepararse para los exámenes, que lo dicté en esa primavera, y después hicimos la edición de verano, para prepararse para el final del examen, el examen final de la materia en donde se ve la teoría freudiana. Depende de la facultad, si es en la UBA es psicoanálisis Freud, en otra se llama teoría psicoanalítica 1 o teoría psicoanalítica 1 y 2, depende de la facu. Pero a lo que apuntamos es a eso, a la teoría freudiana. Aprender la teoría me sirvió para avanzar en la carrera y sentirme segura, y me sigue ayudando día a día en mi tarea como psicoanalista. Es increíble, pero los conceptos y las ideas fundamentales, las teorías fundamentales, las más, o sea, de la última versión de Freud, digamos, la última actualización, piensen como los iPhone, la teoría psicoanalítica, que hubo actualizaciones que mejoraron, pero no es que lo anterior estaba mal o que no funcionaba, sino que fueron actualizaciones porque había que hacer una actualización acorde a las nuevas demandas, necesidades o preguntas que surgieron en la época. Entonces, es increíble porque hoy en día se escucha lo que Freud plantea en la teoría y en la metodología de trabajo, uno lo puede comprobar ahí escuchando a los pacientes y aplicando el psicoanálisis. Es súper actual hoy en día todavía. Por eso, hoy quiero compartir con vos, de manera totalmente gratuita, mi regla fundamental o los 3 pilares que me ayudaron a mí a entender a Freud. Esto es lo que a mí me funcionó y hoy quiero compartirlo con vos. Entonces, ¿qué vas a aprender en esta clase? Los 3 tiempos de la teoría psicoanalítica freudiana. ¿Y cuáles fueron los conceptos fundamentales que desarrolló en cada uno de esos tiempos? Por eso vamos a hablar de cuáles son estos tiempos, estos 3 tiempos, qué hito marcó cada uno de ellos, el pasaje de uno a otro, y cuáles son los conceptos que se desprendieron de cada uno. Avancemos entonces. Para este recorrido nos vamos a apoyar en la famosa línea de tiempo. Nos vamos a estar guiando toda la clase con esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque es fundamental ver el orden en el que Freud fue desarrollando su teoría y cada concepto. Entender estos tiempos te va a ayudar a moverte, a hacer este movimiento entre los conceptos y poder relacionarlos. Entonces vamos a empezar. Tenemos 3 tiempos. El desarrollo de la teoría lo vamos a dividir en 3 tiempos. 3. El tiempo 1, el tiempo primero, es el tiempo prepsicoanalítico. El tiempo 2 es el tiempo de la primera tópica, en donde él propone el primer aparato psíquico. Es una construcción teórica abstracta de cómo él supone que es el aparato psíquico, que no existe, no hay una localización orgánica en el cerebro donde podamos decir acá está el aparato psíquico, pero se puede dar cuenta por lo que se evidencia en la clínica y en la teoría y la metodología de trabajo y las investigaciones del psicoanálisis que existe, que es una construcción abstracta, pero que podemos entender que la psique existe aunque no tenga una localización específica en alguna parte del cerebro, ¿sí? Y el tercer tiempo es el tiempo de la segunda tópica, en donde él hace la última actualización de estas que yo le hablaba, del aparato psíquico, y esto ahora vamos a ver por qué. El pasaje de una etapa a otra tiene que ver con un momento clave en el desarrollo de la teoría. Entonces ahora vamos a ver bueno, acá sería el cuadrito de los 3 periodos. Tenemos entonces el periodo
pre-psicoanalítico, que sería el primer tiempo, el primer pilar, el tiempo pre-psicoanalítico. Este es el primero. Después tenemos el de la primera tópica, que sería el segundo pilar para entender la teoría. Y después tenemos el último tiempo, o el tercer pilar, que es la segunda tópica del aparato psíquico. Ahora vamos a ver estos momentos, estos periodos, los vamos a ubicar en la línea de tiempo. Bueno, el tiempo pre-psicoanalítico comienza desde que Freud inició su carrera en la Facultad de Medicina. Él se graduó como neurólogo en 1881. Inició en 1873. El tiempo pre-psicoanalítico podríamos ubicarlo desde que él empezó a estudiar. Y concluye en 1900, cuando él publica y presenta su primer gran obra, que es La interpretación de los sueños. Este tiempo yo le digo el tiempo preparatorio al tiempo pre-psicoanalítico. ¿Por qué? Porque él estuvo estudiando en la facultad, en este tiempo estuvo en contacto con personas que fueron influencias muy importantes para él, como Breuer, como lo quieran pronunciar, porque depende cómo sea la pronunciación, dependiendo de la traducción. Y ellos eran compañeros, amigos desde la universidad, pero Breuer estaba más avanzado. Fue como su mentor. Y estudiaron, trabajaron juntos. En paralelo, cuando se gradúa Freud, sigue su formación participando de investigaciones y demás, de espacios de investigación. Mientras tanto trabajaba como traductor y tenía así como otras formas de generar ingresos, porque se estaba dando sus primeros pasos en el ambiente, y estaba también buscando su especialización, porque él no era que le fascinaba la neurología, sino que eligió esa carrera porque era una de las alternativas que tenía, pero no era la que más lo convocaba, sino que él siempre estaba más orientado hacia las humanidades. Pero no había una carrera específica todavía de lo que él después fue como especializándose. Entonces, en paralelo a todo este tiempo de formación, luego de graduarse, viaja a Francia y hace un curso con Charcot, que era una persona del ambiente, de la medicina y el estudio de trabajaba en la Salpêtrière de París investigando los casos de histerias graves, severas, y estaba investigando las causas y el origen de la histeria. Entonces Freud fue a unas clases en donde estuvo haciendo como una capacitación, como un seminario con Charcot, quedó encantado con la forma de transmitir de Charcot, y trató de buscar trabajo ahí en Francia, en París, pero no consiguió, bueno, hasta que se animó a proponerle a Charcot sumarse a su equipo de trabajo, le ofreció ser traductor de los trabajos que él hacía, y ahí se integró al equipo de Charcot y empezó a trabajar primero como traductor, después se sumó a las investigaciones y estuvo ahí formándose mucho con Charcot, que Charcot era como, para Freud, Charcot era como, Freud para mí era como ese referente que lo dejaba sin palabras todo lo que sabía, cómo lo transmitía. La palabra que dice, no me sale la palabra, que es como la sencillez, la humildad, a pesar de todo lo muy importante que era y lo mucho que sabía. Entonces, bueno, ahí estas fueron como las dos referencias más importantes que tuvo, influencias, y estuvo trabajando mucho, investigando, después volvió, abrió su consultorio, trabajaba e investigaba con Breuer, y en 1893, entre el 93 y el 95, empezó, junto con Breuer, a elaborar los primeros escritos, los primeros trabajos que publicaron, que tenían ya una impronta, ya como que empezaban a hacer lo que va a ser después el psicoanálisis. Como que este tiempo preparatorio, él estaba como dando sus primeros pasos, empezando a hacerse preguntas, porque las hipótesis son preguntas que después uno va y tiene que ver con lo que encuentra en el campo, en la práctica, en la clínica y en las observaciones, y también lo que estudia, a ver si se corroboran esas hipótesis. Y entonces para mí es un tiempo en que él estaba preparándose
para lo que después iba a hacer el surgimiento del psicoanálisis a partir de todas esas preguntas, todos esos movimientos. Él como estaba queriendo hacer algo importante, Freud. Y desde los primeros tiempos que empezó a investigar, empezó a escribir trabajos, trabajos teóricos de investigación, trabajos universitarios, estaba como queriendo crear algo que fuera innovador, porque él quería hacerse un lugar importante como para poder vivir del ejercicio de su profesión. Y además estaba también en la búsqueda de esa especialización, de eso que lo convocaba, ¿no? Que iba más del lado de las humanidades. Así fue que pasó de la psicopatología a la psicopatología, como que se orientó para ese lado, para el lado de las patologías que tienen relación con la psicología, con la psique. Entonces, para 1900 él ya había desarrollado la teoría de la interpretación de los sueños y decidió publicarlo en 1900 con el cambio de siglo, porque Freud era muy marketinero, se ve. Y dijo, claro, él quería hacer algo importante y tenía un gran trabajo para presentar y esperó un momento que fuera simbólico. Y esa simbología del cambio de siglo fue como un antes y un después, la publicación de la interpretación de los sueños. ¿Por qué? La publicación de la interpretación de los sueños fue un antes y un después. Ahí ubicamos el hito, ¿no? Porque viene a decir que como todos soñamos, los enfermos y los sanos, los niños y los adultos y la gente, las personas de los pueblos, los ancestros, los pueblos originarios, ¿no? Como dice, todos sueñan. No es que es algo de las personas que tienen un problema de salud mental. Entonces, con esto se corrobora que no todo es consciente en el ser humano. Y esta es una herida narcisista para la humanidad, porque el ser humano hasta ese momento se creía que era dueño, que como que podía tener el control de todo lo que le sucedía, que todo era consciente, como yo no pensé eso. Bueno, porque no lo hayas pensado conscientemente y no quiere decir que esto no haya motivado tus conductas, ¿no? Entonces Freud lo que viene a plantear y a fundamentar con la interpretación de los sueños es la existencia de algo más allá de la conciencia, que es el inconsciente. Y esto fue un antes y un después para la sociedad. Bien, antes de pasar a la siguiente etapa, del tiempo siguiente, quiero compartirles cuáles fueron los conceptos, un recorte, o sea, hice como una selección de los cuales fueron los conceptos fundamentales que atravesaron, en este tiempo, él fue trabajando y elaborando estos conceptos. Como que fueron surgiendo teorías sobre cada uno de estos conceptos, ideas y desarrollos, y ver cómo eso se expresaba en los pacientes y ver cómo lo podía teorizar. Así es como el movimiento que fue haciendo Freud. Pensemos que él estaba desarrollando una teoría y desarrollando un método de trabajo, pero todo de cero. Entonces, empieza dando estos primeros pasos conceptuales, vamos a ver ahora. Empieza con la idea de que había algo como un aparato psíquico, pero todavía no lo podía nombrar como tal. Y ubica que el aparato necesita mantener el sistema, necesita mantener cierta energía, tiene energías y tienen que estar constantes. Entonces ubica el principio de constancia. Después entiende que cuando hay una persona que tiene un problema como los que tenían los pacientes que él veía, por ejemplo, un síntoma, un problema de salud que no tenía un origen orgánico, que por ejemplo le hicieron un estudio y dijeron, es que tiene un problema, no sé, en la vesícula, o tiene un problema en tal parte del cerebro. No, era un problema de salud, pero que tenía que ver con la parte emocional. Y él empieza a corroborar esa hipótesis y esa teoría de que había cuestiones emocionales y psicológicas que podían generar un problema de salud. Entonces, estos síntomas, él plantea que se forman, cómo surgen, en esta etapa arma esta hipótesis y dice, el aparato psíquico, el aparato funciona, hay energías y tenemos la conciencia. Y en la conciencia ubica el yo. Hasta ahí eso era como se pensaba la psique del ser humano. Y dice, haber una escisión del yo cuando suceda algo
algún pensamiento o alguna situación ingrese y genere un conflicto en el aparato porque el yo no pueda con eso sea algo inconciliable, una representación inconciliable. Entonces, esto lo va a separar y él dice, el aparato lo que hace es sacar eso de ese lugar en la conciencia porque nosotros no sabemos, ay, no sé por qué hace unos días que no puedo mover el brazo, decían algún paciente, ¿no? Y él ubica esto, sucedió algo y el aparato lo que hizo fue rápidamente resolver eso que podía provocar un desequilibrio. Entonces, nos presenta la representación inconciliable, que da cuenta de los mecanismos de defensa. O sea, que el aparato está defendiéndose frente a eso con lo que el yo no puede lidiar y el aparato se siente desestabilizado. Entonces, empieza a armar una hipótesis siguiendo estos conceptos que los va presentando y los va formulando, como desarrollando. Entonces va a plantear que existen mecanismos de defensa que ayudan a regular esto que sucede en el aparato y que hay una separación de ese contenido que es inconciliable para ello, va a parar a un segundo grupo psíquico, separado de la conciencia, como apartado. Y se mantiene ahí. ¿Y cómo se mantiene ahí? Por lo mismo que formó el síntoma, que es lo que da cuenta de que hay algo que está guardado ahí, con lo que no se puede, y el aparato lo resolvió de esa manera, como arma como una solución de compromiso, nos va a decir Freud, que para resolver ese desequilibrio, bueno, no podemos estar con todo este desequilibrio, algo se tiene que expresar, pero algo se tiene que guardar y no se puede saber de él porque sería como muy desestabilizador para todo el aparato. Entonces, ¿qué solución encuentra? Un síntoma. Y el síntoma se arma con la misma fuerza, va a decir Freud, que provocó esta separación de estos elementos. Fíjense que estamos viendo cómo se va dando la antesala de conceptos que después quizás ya tenemos más conocidos de nombre, que bueno, ya los vamos a ir viendo. Pero esta es la antesala, esto es el antecedente de lo que después se inaugura con la interpretación de los sueños, el tiempo de la primera tópica. Bueno, hablar de una defensa, la defensa que opera y anticipa el inconsciente que después él presenta con la interpretación de los sueños, porque ese lugar psíquico separado, segundo, va a ser después oficialmente definido como el inconsciente, lo inconsciente. Va a plantear la hipótesis auxiliar, después va a plantear la primera teoría del trauma y la relación que tiene, va a hablar de la relación en estos tiempos, ¿no? Primero, de la relación que él piensa y supone en ese momento que tiene el trauma con el desarrollo de las neurosis de defensa, porque en este tiempo también va a ser una diferenciación entre todo lo que se conocía dentro de las neurosis en aquel entonces, él va a hacer un proceso en donde va a ir diferenciando y va a concluir que él se va a dedicar a estudiar y a trabajar con las neuropsicosis, con las neurosis de defensa. Las neuropsicosis están en la parte del proceso también de configuración, cómo va cambiando el cuadro. Entonces, termina ubicando dentro de las neurosis de defensa como las que son las más, las más simbólicas de las neurosis son la histeria y la neurosis obsesiva, y después la fobia. Esas son las principales, las tres. Después va a empezar a ubicar algo del orden de la transferencia y va a empezar a armar la teoría de la transferencia. También va a plantear la fórmula, que es la fórmula de cómo se desarrolla una neurosis, ya sea neurosis histérica, neurosis obsesiva o fobia. Él va a plantear la fórmula canónica del desarrollo de una neurosis. Y en este tiempo también va a haber no solo un pasaje de cómo piensan las neurosis en esa época hasta concluir con esta nosología que es la neurosis de defensa, histeria, obsesión y fobia, sino que también va a ir habiendo un movimiento en la metodología de abordaje de los pacientes y de trabajo. Primero va a probar con la hipnosis, como aprendió de Charcot y de Breuer, y el método catártico. Después va a dejar de aplicar hipnosis y va a probar con la presión en la frente, porque se da cuenta de que no todos eran inoptizables, para llegar a su método, que es el método de asociación libre. Ya no necesitaba hipnotizar ni ponerle la mano en la frente a los pacientes para que hablen, sino que les planteaba la regla fundamental del psicoanálisis, esto ya cuando pasamos al siguiente tiempo, ¿no? Pero descubre la asociación libre cuando va en este proceso de ir probando, ajustando, mejorando, sigue investigando, desarrolla la teoría de la interpretación de los sueños
Y la asociación libre era algo que estaba aplicando ya en el trabajo con sus pacientes y que aplicaba cuando hacía la interpretación de los sueños. Entonces ahí encuentra su método de abordaje, que es la asociación libre. Bien, vamos a pasar al siguiente tiempo. Ah, no, me faltó algo. Yo ya me estaba adelantando. Bueno, es que son muchos los conceptos. Y eso que es un recorte. También estudió los sueños, la interpretación. Con la interpretación de los sueños, esto que les decía, ¿no? Desarrolla la regla fundamental, que es la indicación que le damos a los pacientes cuando ejercemos el psicoanálisis. La indicación es la regla fundamental de la asociación libre, que es que cuando el paciente está ahí en la sesión, tiene que comprometer a decir todo lo que se le pase por la cabeza sin oponer resistencia alguna, sabiendo del bajo que la resistencia igual está ahí operando. Entonces necesitamos el compromiso de la parte consciente. Bien, también en este periodo que estamos hablando del tiempo prepsicoanalítico, tenemos que Freud empieza a esbozar este constructo, esta construcción abstracta del aparato psíquico, empieza a esbozarlo, empezando con la idea del esquema del peine apoyado en la idea del arco reflejo, en donde teníamos un polo por donde ingresan los estímulos y otro polo por donde la reacción, la respuesta a ese estímulo que ingresó. Él después va a ir modificando ese esquema del peine, incorporando algunos de los conceptos que va empezando a ubicar, que tienen que ser parte de esto del aparato, y entonces el esquema del peine es la antesala de lo que va a ser el primer aparato psíquico, el aparato de la primera tópica, cuando lo conforma. Y esto de la presentación del primer aparato psíquico sucede con la presentación de la interpretación de los sueños. Está en el último capítulo, si no me equivoco, de la interpretación de los sueños, presentado, bueno, este es el aparato que fue evolucionando y que necesitó plasmarlo en un gráfico que es el que vamos a ver a continuación. En 1900, con el cambio de siglo, presenta la interpretación de los sueños, lo que marcaría un antes y un después en su carrera y en la historia. Este trabajo permite fundamentar la existencia del inconsciente, que es el gran descubrimiento freudiano. Hasta este momento el inconsciente, como yo les contaba recién, él lo pensaba como, yo había puesto el aparato psíquico, a ver, él lo pensaba como esto, el grupo psíquico separado, segundo, y ahora puede decir, bueno, existe el inconsciente. A ver, denme un segundo que quiero ver dónde puse el aparato psíquico que les quería mostrar. A ver, a ver. Ah, acá. Bueno, nos adelantamos un poquito y ahora después volvemos a la línea de tiempo. Se los presento el aparato psíquico como quedó después de todas las modificaciones que él le fue haciendo al esquema del Peine. Va a decir que el aparato psíquico está compuesto por sistemas y que tiene una dirección, que es el sentido en el que van progresando los estímulos que ingresan, que ya sean estímulos que recibimos afuera o de adentro, van dejando una marca en el aparato y también se van armando representaciones de pensamiento o de sensaciones. Bueno, eso es algo muy complejo que después es algo para ver en una clase en particular porque ven que es un montón, ¿no? No me quiero meter más porque no los quiero abrumar. Entonces, ubicamos el aparato psíquico es tiene un polo perceptivo y un polo motor, por donde saldría la respuesta de los estímulos que son percibidos por el polo perceptivo. Y ubica el sistema inconsciente en el medio una censura que se va a separar un sistema, que es el inconsciente, de los otros dos sistemas que son el preconsciente y la conciencia. Separados porque tienen lógicas diferentes, se manejan distinto y lo que está en el inconsciente no puede acceder fácilmente al lado del preconsciente y la conciencia. Entonces, este es el primer aparato psíquico que él nos presenta, ubicando estos sistemas. Es un aparato que está... la tópica tiene que ver con lugares. Topos viene de lugar y entonces él nos dice que en el aparato hay lugares y va a diferenciar tres lugares, los lugares de estos tres sistemas. El sistema inconsciente, el sistema preconsciente y la conciencia, que son como un mismo sistema, como que son del mismo grupo. Bien, ahora vamos a ir
para atrás porque nos vamos a ubicar en la línea de tiempo, en el tiempo de la primera tópica. El tiempo de la primera tópica, entonces, es la inauguración del psicoanálisis. Empieza en 1900 con la publicación de la interpretación de los sueños y la presentación del primer aparato psíquico y del inconsciente. Y este tiempo de la primera tópica va a llegar, los desarrollos que él va a ir haciendo en este tiempo, van a llegar hasta 1920, que es otro momento en donde hacemos un corte en el desarrollo de la teoría. En este periodo del tiempo de la primera tópica, suceden un montón de cosas, más que en el anterior. Teoriza mucho, muchísimo. Todo lo que él estaba teniendo precocinado en el tiempo anterior, ahora dice, ah, listo, bueno, con esto necesito desarrollar esta teoría. Y empieza a desarrollar la teoría de la sexualidad infantil. La teoría de la sexualidad, que viene ahí, ya tenemos otro golpe a el paradigma y el pensamiento de la época, porque él viene a deconstruir la sexualidad como se la pensaba hasta entonces y a plantear otra noción de sexualidad que va más allá de la genitalidad. Y entonces redefine la teoría de la sexualidad, el concepto de la sexualidad, y plantea la sexualidad infantil. Y plantea que la constitución del sujeto se da acompañada de lo sexual. Y va a teorizar la teoría, bueno, va a fundamentar y teorizar esta idea de la sexualidad, y la sexualidad infantil y la sexualidad en la constitución subjetiva. Después va a elaborar unos trabajos que va a decir que van a ser trabajos de desarrollos metapsicológicos, que metapsicología quiere decir más allá de la psicología, más allá de lo que la psicología podía decir o más allá de lo que la psicología podía con sus herramientas abordar. Él quiere proponer algo que va más allá de eso, que es una estrategia, un método de abordaje. ¿Cómo vamos a elaborar la teoría de un caso clínico? ¿Cómo vamos a teorizar un caso clínico? ¿Cómo vamos a llevar adelante un caso clínico? Él decía, necesitamos un desarrollo metapsicológico que va a tener tres también puntos claves, que son que tenemos que ver qué sucede a nivel tópico, económico y dinámico entre las distintas partes del aparato y el aparato y lo que está en conflicto. Entonces es una forma de abordar un caso que fuéramos a teorizar, a tratar o a investigar, ¿sí? Entonces, los desarrollos metapsicológicos fueron, bueno, teorías muy importantes que desarrolló para poder realizar ese abordaje. ¿Y cuáles fueron estas? Bueno, les cuento las principales, ahora vamos a ver qué otros conceptos también acompañaron este periodo, pero les anticipo acá, con la línea de tiempo, cuáles fueron los principales y los fundantes de este psicoanálisis, los fundamentales. La teoría del narcisismo, de la libido, la teoría de las pulsiones, la teoría de la represión, la teoría de lo inconsciente. Esos fueron como las teorizaciones más troncales de este periodo. Y como las que no podemos no saber y no tener idea de qué van si estamos por ir a rendir, ¿no? Como que necesitamos entender eso y tenerlo bien claro, porque es como el ABC, ¿sí? Esto ya lo vimos. Ahora, estábamos viendo todo lo que se vio en este periodo. Yo les había anticipado esto: la sexualidad, el narcisismo, la teoría de la libido y las pulsiones, la represión y lo inconsciente. Además de esto, como este periodo empezó con la teoría de los sueños, desarrolla muchos conceptos complejos que son muy importantes porque con lo que él desarrolla en la teoría del sueño va a hablar de la función del sueño, que la hipótesis que tenía en este momento, durante este periodo, es que la función del sueño era preservar el dormir y que en el sueño se realice un deseo. Esto va a cambiar cuando se formula una pregunta al respecto de esta cuestión en el pasaje al siguiente, a la última etapa.
como la teoría de los sueños presenta el inconsciente, él va a hablar de que el inconsciente tiene diferentes formas de expresarse. Entonces hay formaciones del inconsciente, que son las formas en que lo inconsciente se presenta, y nosotros podemos saber de él a partir de los sueños, los síntomas, los lapsos, los chistes, los actos fallidos y los olvidos. Después también va va a hacer un movimiento en la teoría del trauma relacionado al surgimiento, a la etiología de las neurosis, y el lugar que va a ubicar la relación entre la sexualidad y la fantasía, cómo tienen que ver eso en la etiología de las neurosis, y algo de lo que pensaba en la etapa anterior respecto del trauma, lo modifica, lo actualiza. Primero pensaba que el trauma era de una manera y ahora va a plantear que lo traumático se mantiene, pero lo pensamos desde otro lugar. Como él en la etapa anterior, recordemos que la etapa anterior es el tiempo pre-psicoanalítico, preparatorio. Pensaba que el trauma era algo que efectivamente había sucedido. Y ahora en esta etapa descubre que lo traumático puede haber sucedido o no, y que tiene que ver con la sexualidad y con la fantasía, que tiene que ver con lo que sucede ahí en la infancia en relación a lo sexual y a las fantasías. Y después, hacia el final de este periodo, empieza, primero desarrolla la teoría del complejo de Edipo, y lo diferencia en el varón y en la niña, y después la teoría del complejo de castración. Empieza a teorizar esos conceptos. Estos son los principales, después hay muchos más, pero pensemos que él estuvo escribió de los tomos con los que estudiamos nosotros, acá en el espacio de formación que yo coordino, trabajamos con los de la editorial Amor Ortu, que son 25, y uno es un índice y otro tiene un compilado de recortes eh, y demás, pero fueron 23 tomos, imagínense todo lo que estuvo desarrollando, ¿no? Esto es un recorte nada más, para que ubiquemos las cuestiones, los conceptos fundamentales que atravesaron esos momentos del desarrollo de la teoría, y que estos fundamentales son los que fueron dándole forma a esta teoría que se fue armando en este proceso, ¿sí? Bien, vamos a pasar al último tiempo. El tercer pilar sería el último tiempo, que es el tiempo de la segunda tópica. El tiempo de la segunda tópica lo ubicamos entre 1920, que es el famoso giro de 1920, que se da con el trabajo de Más allá del principio del placer, y concluye con la presentación, la publicación de la obra póstuma, porque Freud estuvo escribiendo y trabajando en las investigaciones, ya no trataba pacientes, sino que seguía teorizando e investigando, y tenía todo un equipo con el que trabajaba y que lo corroboraban en la clínica. Escribió hasta sus últimos días. Entonces la obra póstuma se publicó en 1939, 1940, ahí nosotros hacemos el corte del tiempo de la segunda tópica del aparato psíquico. Entonces, ¿cuál es el hito que marcó el inicio de esta nueva etapa? El giro de 1920. El giro de 1920 que dio la teoría, todo su desarrollo, cuando de repente se encuentra con unos interrogantes, con unos cuestionamientos que le hacen preguntas, y que él nunca se iba a quedar ahí como, bueno, no, te lo fundamento de esta manera y no me hagas cambiar toda la teoría, porque mira todo lo que trabajé todos estos años, ¿no? No, él dijo, no, esto no puede ser, hay algo que no está cerrando, es verdad, esa pregunta respecto de los sueños. Esto surgió en el momento después de la Primera Guerra Mundial, que atendían muchos pacientes que habían estado en la guerra, y la pregunta que es la que más simboliza este momento de ruptura es: ¿cómo puede ser, si los sueños eran un cumplimiento de deseo y querían preservar el dormir, que las personas sueñen una y otra y otra y otra vez cosas que son muy dolorosas y muy angustiantes, y son momentos que no tienen ganas de repetir, pero se van a dormir como las neurosis de guerra, ¿no? Se iban a dormir una y otra vez en el sueño parecía la situación dramática que había vivido en la guerra. Pongámosle que si alguien había explotado una bomba cerca y se había muerto un compañero, bueno, y la persona soñaba una y otra vez y le venía esa escena. Y se despertaban con el afecto y la angustia y el dolor por todo eso renovado,
como si les estaría pasando en ese momento. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser si son una satisfacción, realización de un deseo, que el deseo sea algo terrible así, soñar con algo tan doloroso? Esa fue la pregunta que hizo que revisara todo. Puso a revisar todo y a reformular algunos de los conceptos fundamentales y, y de este trabajo, de este desarrollo que es más allá del principio del placer, extrae la conclusión de que la teoría de las pulsiones era la que iba a sufrir un cambio importante ahora, porque él descubre que hay algo que empuja en el sentido de esa repetición, que tiene que ver con la compulsión a repetir algo, en donde no importa el principio de placer. Bueno, el principio de placer era que tratemos de mantener la calma, el equilibrio, ¿no? Como moderar las descargas también, porque lo que le da placer a una parte del aparato puede darle mucho displacer a otra parte, entonces hay que tratar de mantener el equilibrio, respondiendo al principio de realidad, que la realidad además nos pide que no podemos hacer todo lo que queremos cuando se nos canta, entonces el placer está un poco regulado por la realidad, y de repente, en este momento, él descubre que hay algo que deja en jaque al principio del placer, y que no como no cumple con las reglas, y va y repite eso que necesita elaborar o necesita descargar, eso que angustia, en el caso de los sueños traumáticos, ¿no? De los sueños de las neurosis de guerra, que es un ejemplo. Entonces dice, hay algo más originario que tiene más, que puede dejar en jaque al principio del placer, que es la pulsión de muerte. Es la pulsión primera. Entonces, con este descubrimiento de la pulsión de muerte se reorganiza todo. Y ahí también empieza a reorganizar la idea que tenía del aparato psíquico de la primera tópica. Entonces, reorganiza la teoría de las pulsiones, porque dice, no, entonces las pulsiones no son pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación o yoicas como pensaba en el tiempo de la primera tópica. Ahora, todas estas pulsiones las voy a agrupar en el grupo de las pulsiones de vida y las voy a poner en oposición a la pulsión de muerte. Y unas se rigen por una fuerza y otras se rigen por otra fuerza. Entonces, ahí reorganiza la teoría de las pulsiones. Y con esto reorganiza el esquema del aparato psíquico y sus instancias. Los sistemas, ahora los va a pensar como instancias y va a agregar elementos. Esto lo vamos a ver en este trabajo tan importante que es el yo y el ello. Todo lo que él como desarma y empieza a deconstruir en más allá del principio del placer, que es como un momento de lluvia de ideas, en el yo y el ello lo ordena, lo baja, es otra energía para leer ese texto. Bueno, entonces ahí lo que va a hacer es va a revisar va a hacer como una revisión y va a decir este concepto que lo pensábamos de tal manera, bueno, ahora tenemos que, teniendo en cuenta esto, cambia de esta manera. Y va a empezar a plantear el nuevo aparato psíquico actualizado, en donde va a sumar otras instancias, como que las va a fusionar al esquema anterior y le va a dar una nueva forma, pero van a estar todos esos elementos, que son el yo, el ello y el superyo, junto con lo inconsciente, lo preconsciente y la conciencia. Y la censura, donde quedaría de un lado lo reprimido y del otro lado lo que puede acceder a la conciencia. Entonces plantea un nuevo cuadro para este aparato psíquico actualizado. Y después va a desarrollar trabajos muy importantes sobre los síntomas, la inhibición que presentan los síntomas, la teoría de la angustia. Va a desarrollar después también el concepto de el masoquismo, sadismo, masoquismo, su relación con las fantasías, o sea que va a hacer, vieron que habíamos visto la relación de las fantasías y el trauma, y ahora en esta etapa va a ser una articulación y una profundización y una actualización de la teoría de las fantasías y de la angustia. Y del trauma también. En esta época cambia, hace una revisión de la teoría del trauma y una modificación a partir de los interrogantes que se le presentaron para la época de más allá del principio del placer. Entonces, vemos que el nuevo aparato psíquico va a estar compuesto por el yo, el superyo y el ello, pero esto también incluye a lo inconsciente, al preconsciente y a la conciencia. Y también va a desarrollar el complejo de castración.
Así llegamos al fin del recorrido de Freud. La verdad es que la teoría freudiana es súper apasionante, como a mí me apasiona un montón, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y de a poco van a ver que va a empezar a decantar, porque vas a ver que va a empezar a decantar porque te vas con contenido que no sabías o que tenías que refrescar o ajustar, como ordenar. Y eso está buenísimo. Eso ya es como, hay que confiar en eso. Yo siempre digo, como a mis pacientes y a los estudiantes también, confiemos en el proceso, ¿sí? Que ese es el proceso que se va dando lentamente en otro plano, como eso inconsciente. Mi objetivo para hoy era poder introducirte, ordenarte y que te sientas más confiado o confiada a la hora de ir a encontrarte con los textos de Freud, del padre del psicoanálisis. Entonces, si estás en este encuentro, ya sea porque estás cursando y sentís que la información y el contenido va muy rápido y no llegas a entender o no llegas a poder avanzar con esos tiempos tan veloces, al igual que los alumnos que les compartí al principio, tenés que rendir el final de la teoría y tenés miedo o inseguridades porque no terminás de entender todos los conceptos, o si sos profesional de la salud mental y sentís que pasaste la carrera arrastrando algunas cosas como confusas y algunos conceptos claves y repitiendo sin poder usarlo realmente, sin entender porque no lo podés hacer uso de eso y hoy querés reforzar tus conocimientos o simplemente, pero no menos importante, tenés ganas de conocer la teoría desarrollada por Freud y no sabes por dónde empezar y querés empezar a formarte en psicoanálisis, entonces, primero que nada, calma, como calma, vamos de a poco. Hay maneras de poder lograr eso, de abordarlo, entenderlo y también de disfrutarlo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer para cambiar esa situación en la que estás, para resolver eso que sentís que te está pasando? Te voy a ofrecer dos opciones y ambas son válidas. Y yo voy a estar más que feliz por ayudarte de las dos maneras. Podés irte con lo aprendido hoy, fue un montón, y además sabés que comparto mucho contenido de valor en mis redes y que podés seguir aprendiendo desde ahí a Freud y acercarte a la lectura. Pero si estás dispuesta a dar ese siguiente paso para construir de una vez y para siempre los cimientos de la teoría freudiana, escribime y te ayudo con el curso ideal para vos.